Se me escucha también, ¿no? Entonces yo ya no pregunto más nada. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, doctora. Súper. Bien. Hoy vamos a tener dos teóricos cortitos. Uno es antimicóticos y antifúngicos y vamos a trabajar con antivirales. ¿Sí? Son dos temas de los que quedan de los antiinfecciosos que nos faltan para terminar esta parte. Vamos a comenzar con antimicóticos y antifúngicos. Quiero correr esto. Para comenzar a trabajar o hablar sobre los fármacos que se utilizan para las patologías antifúngicas, tenemos que saber primero cuáles son estas patologías a nivel oral. La principal y la más frecuente en la cavidad oral es la candidiasis. Se va a producir por varios tipos de cepas de cándida. La más frecuente es la Candida albicans. También tenemos Candida tropicalis, Parapsiliosis, Labrata y Cruzei. Otra de las patologías que se pueden observar en cavidad bucal eh, eh, que prolifera por hongos es la aspergilosis, por el aspergillus, y la mucormicosis, que son dos patologías fúngicas muy graves y de avance rápido, que pueden ser mortales. Otra de las patologías es la criptocosis por el Cryptococcus neoformans, la blastomicosis, la histoplasmosis y la paracoccidioides, que en esta zona también es endémica. ¿Cuáles son los fármacos que podemos utilizar para tratar este tipo de patologías? Son los antifúngicos o antimicóticos, como dijimos. Los más antiguos son los polienos, los más nuevitos son las pirimidinas. Dentro de los polienos vamos a tener dos que actualmente todavía se utilizan y son muy utilizados, que es la anfotericina B, que en todas sus formas en general se utiliza a nivel intrahospitalario por las reacciones adversas que pueden producir, y la nistatina. La nistatina es de uso tópico, ¿sí? Y a nivel oral se utiliza bastante en odontología. Luego, en 1990, ven que se descubrieron los azoles. Los más antiguos son los imidazoles, que es el micolazol, ketoconazol, clotrimazol. Estos se utilizan en odontología de manera tópica todavía. Y los triazoles, que son los más utilizados en odontología, son el fluconazol, el itraconazol, posaconazol y boriconazol. Las equinocandinas, alilaminas y pirimidinas son más utilizadas a nivel de patologías médicas sistémicas, pero también tienen que tener idea de que existen, ¿sí? En un artículo de revisión eh, publicado en el 2022, compararon estos agentes micóticos tópicos para el tratamiento de candidiasis oral, hicieron una revisión sistémica y un metaanálisis. Esto significa revisión sistémica, observan varios artículos, al igual que metaanálisis, los comparan y realizan conclusiones respecto a esto, ¿sí? En este metaanálisis y esta revisión sistémica recomendaron como agente antimicótico tópico para adultos el principal, el fluconazol, y dentro de los estudios que ellos analizaron hay recomendaciones de fluconazol para pacientes inmunocompetentes, el itraconazol para pacientes inmunodeprimidos y el miconazol para bebés. Esto ahora lo vamos a ir desarrollando a ver si em, dentro de nuestro análisis podemos recomendar igualmente lo mismo. Dentro del fluconazol, que es un azol de los triazoles, los más nuevitos, están indicados para micosis profunda. Dentro de esta, la candidiasis orofaringia es la que más indica el fluconazol.
tiene la limitación que tiene un espectro reducido para Candida albicans sobre todo, nosotros utilizamos para Candida albicans y Cryptococcus neoformans, pero dentro de las especies de Cándida hay resistencia en las Cándidas krusei y glabrata. Por esto este fluconazol puede generar resistencia y rechazo al tratamiento de algunos tipos de pacientes y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se utiliza? La dosis de adulto es por vía oral 100 miligramos día. Estas son las presentaciones comerciales de Argentina. Van a ver que vienen en comprimidos de 50, 100, 150 y 200 miligramos y suspensiones orales de 10 miligramos cada 5 mililitros o de 50 miligramos por 5 mililitros, ¿sí? Entonces la dosis de adulto va a ser de 100 miligramos día. El itraconazol, que es otro de los triazoles, está indicado para justamente esos casos de resistencia al fluconazol. Es 10 veces más activo que el fluconazol y incluye justamente las cepas que son resistentes al fluconazol, que es la Candida krusei y Candida glabrata. Se utiliza el itraconazol para profilaxis en pacientes inmunodeprimidos, estos que tengan neutropenia crónica o SIDA o pacientes trasplantados, y está reservado para micosis sistémicas debido a las reacciones adversas. Todos los antifúngicos tienen muchas reacciones adversas que son graves, por eso es importante, como siempre le decimos, trabajar en las dosis mínima efectiva, el tiempo mínimo para producir la remisión de la patología. El itraconazol hay que tener mucha precaución en los pacientes con insuficiencia cardíaca y con antecedentes de daño hepático. La mayoría de los antifúngicos afectan el hígado, o sea, siempre hay que tener un control específico y cuidadoso de los pacientes con patologías hepáticas. ¿Cómo serían las pautas de tratamiento de itraconazol? Sabemos que vienen en cápsulas de 100 a 200 miligramos, ¿sí? Se puede dar 100 o 200 miligramos de acuerdo a la infección que esté presentando el paciente, 100 o 200 miligramos por día y un lapso mínimo de 14 días con un máximo de 28 días. Tienen que tener en cuenta que todas las patologías fúngicas son bastante resistentes a los tratamientos, o sea, son tratamientos un poco más largos que los tratamientos antibióticos que utilizamos en odontología, ¿sí? Entonces, estos lapsos son un poquito más largos. ¿Cómo serían las pautas de tratamientos en casos graves? Damos una dosis de ataque por vía intravenosa de 200 miligramos cada 12 horas por los primeros 2 días. Seguimos con esta vía intravenosa de 200 miligramos. Esto en este caso el paciente, ya que es un caso grave, generalmente está internado. Entonces, luego de los 2 días seguimos con 5 días de 200 miligramos por día y el paciente ambulatorio por vía oral 5 miligramos por kilo por día hasta 2 semanas después de superar los síntomas. Otro artículo que vemos en candidiasis oral mixta en pacientes diabéticos, sabemos que las candidiasis son patologías en general oportunistas. En pacientes diabéticos se presentan con mayor asiduidad debido a las características del paciente diabético. Entonces este artículo observa estas candidiasis mixta en estos pacientes y identifica el espectro de sensibilidad. Las especies que identificaron en este tipo de pacientes, además de Candida albicans, la Candida glabrata, dublidiensis, la Kefir, tropicalis y cruceis. En estos pacientes, en este estudio, esto es importante saber que se hizo en México, no siempre los pacientes de una localidad pueden replicarse en otra, entonces hay que tener en cuenta dos cosas en los artículos científicos importantes. Una, el tiempo, esta creo que se hizo en
Este es artículo publicado en el 20, a ver, veamos. En el 23, sí, es bastante nuevo, y publicado en México. Entonces la mayoría de las especies tienen sensibilidad al ketoconazol, ¿sí? Y hay mayor resistencia, miren, al litraconazol. Esto es muy importante tener en cuenta entonces en esta población que existen estos pacientes mayor resistencia al litraconazol. Las conclusiones en este artículo dice que las candidiasis orales mixtas se presentan en el 10% de los pacientes con diabetes de tipo 2 y el tratamiento puede ser ineficaz cuando no se identifica justamente el agente etiológico y la resistencia que pueda llegar a tener ese paciente a los fármacos utilizados. Dentro de los antimicóticos de uso tópico, en odontología utilizamos mucho el miconazol, que es dentro de los azoles, los más antiguos, de los imidazoles. Tiene un amplio espectro, está indicado en candidiasis oral, se va a presentar en comprimidos de 250 miligramos, en gel de uso oral y en crema. ¿Cómo se utiliza o cuál es la posología en crema? Se utiliza 2 veces al día, previa higiene de la zona. Como hablamos siempre, se debe higienizar la zona antes de realizar la aplicación de cualquier tipo de antiséptico, antibiótico, antifúngico. O como gel oral 4 veces al día, reteniendo el mayor tiempo posible el gel en boca o apoyado sobre la lección. Esto es bastante complejo porque saben que el gel, una vez que uno cierra la boca, el gel se va para otra parte. Entonces lo más indicado sería colocar el gel, apoyarlo sobre una gasita y tratar de mantenerlo un tiempito, por lo menos 1 minuto, para después que el paciente siga con sus actividades, tratar de no ingerir líquidos ni comer por lo menos media hora después de la aplicación. Nistatina es otro de los fármacos antifúngicos muy utilizados en odontología, es un polieno. Está indicado en candidiasis mucocutáneas, en queilitis angulares y en palatitis subplaca. Se administra por vía tópica. Esta es una característica muy importante tener en cuenta. Tiene poca absorción sistémica. Esto en este fármaco es una ventaja muy grande, que no se absorba por vía sistémica debido a que es muy tóxico. Entonces la aplicación de los enjuagues, se puede hacer los enjuagues y el paciente puede tragar teniendo esta ventaja de que no es absorbido, se elimina el fármaco intacto. Se presenta en suspensión oral, 100.000 unidades internacionales por mililitro, en grajeas de 500 unidades internacionales y en crema de 100.000 unidades internacionales por gramo. Estas son las presentaciones que pueden haber acá en Argentina. ¿Cuáles son las dosis para adultos? La dosis máxima es 4 millones de unidades internacionales por día. Acá ven cómo viene la presentación comercial de la suspensión para su indicación en la preparación de las recetas. Viene la nistatina de 100.000 unidades internacionales por mililitro, en suspensión de frascos de 60 mililitros. ¿Cuál es la característica? Un ejemplo de posología. Podemos dar 600.000 unidades internacionales, o sea, 6 mililitros en enjuagues 4 veces al día, o sea, cada 6 horas, que nos da un total de 2.400.000 unidades diarias. Esto está dentro del margen de seguridad, que es de 2 a 4 millones al día. La duración del tratamiento de las candidiasis superficiales, en este caso, es de 48 horas después de desaparecidos los síntomas y como máximo 14 días de tratamiento. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta
con la nistatina. Genera antagonismo con la clorhexidina, el antiséptico, o sea, no deben administrarse simultáneamente. Tenemos que indicar al paciente que tiene que mantenerlo el mayor tiempo posible en boca antes de ingerirlo, porque en este caso la nistatina se puede ingerir si nosotros vemos que la cándida se propagó hacia las fauces, hacia la faringe. Podemos indicarle al paciente que le ingiera, entonces estamos trabajando a nivel tópico, ¿sí? En garganta, faringe, esófago. Si es local, no es necesario, se hace el enjuague y puede escupir el fármaco. Hay que tener en cuenta que todo lo que sea chupete, cepillo, prótesis, tienen que desinfectarse cuidadosamente o desecharse en el caso de que puedan ser reemplazados. Para todo tipo de patología infecciosa, ¿sí? Es importante esta indicación. Todo lo que sea chupete, cepillo, prótesis dentales, todas las enfermedades infectocontagiosas deben descartarse o tener el cuidado de desinfectar todos los utensilios, por eso es no compartir utensilios. Tienen que desinfectarse y mantener el mayor cuidado y que sean individuales, ¿sí? Otra de las características que siempre tienen que tener en cuenta en todos los fármacos son los excipientes. En este caso, las soluciones o las suspensiones pueden tener sacarosa, pueden tener lactosa. Los pacientes que son intolerantes a la lactosa o a la sacarosa tienen que tener en cuenta, o alérgicos. El etanol, los pacientes que están en tratamiento en tratamiento de alcoholismo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que las soluciones tienen etanol. Otra de las cosas importantes, todas las suspensiones decantan. Entonces, siempre, igual que los elixires y las soluciones, tienden a no tener el principio activo de manera homogénea en todo el producto. Siempre hay que agitar bien el frasco antes de dosificar. Otra de las características muy importantes, esto que parecen cosas simples, pero que sí o sí tienen que informar al paciente y son cosas importantes para mantener un correcto tratamiento de los pacientes. Una vez abierto el frasco, esa suspensión que tiene una vida útil o un lote, un vencimiento específico en la caja, esto se modifica una vez preparada la suspensión, ¿sí? Viene un polvo para preparar con agua y esto una vez preparado no tiene una vida útil de solo 7 días en heladera. ¿Cuáles son, hablando de los nuevos agentes antimicóticos, hay muchos que están todavía en estudio o en la fase de experimentación? La resafungina, en este artículo de revisión, nos habla que posee un perfil farmacodinámico único que puede ser ventajoso en comparación con las equinocandinas y con un intervalo de dosificación más práctico, ¿sí? La resafungina lo administran una vez por semana. Otro de los fármacos nuevos, el Librexan Fungerp, tiene el prospecto, está aprobado para candidiasis vulvovaginal y están haciendo pruebas fuera de etiqueta. Esto significa que son pruebas para un tratamiento que no está indicado dentro del prospecto. Lo están probando para uso en candidiasis invasiva y candidemia. Y en este estudio dice que los datos iniciales son alentadores para estas indicaciones. Otro de los antifúngicos nuevos de equinocandinas, el Fusmanogepix, es un agente en investigación, ¿sí? Este directamente
no está todavía eh, en el comercio, puede ser una posible opción futura para el tratamiento de candidiasis invasiva y candidemia. Estos son los últimos y los antifúngicos más nuevitos. Este artículo es del 24, del año pasado. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para micosis superficiales? Primero, y antes que nada, sabemos que las patologías, sobre todo la candidiasis, que es la patología más frecuente a nivel oral, son patologías oportunistas, ¿sí? Entonces, lo importante es, primero y antes que nada, corregir estos factores predisponentes. Los factores generales son todas las patologías que puedan producir una disminución en la inmunidad de este paciente, como la diabetes, las leucemias, el SIDA, el uso prolongado de antibióticos, el uso prolongado de corticoides y la quimio o radioterapia. Dentro de los factores locales, la serostomía, la mala higiene oral, las prótesis mal adaptadas, esto también va de la mano con la alteración de la dimensión vertical de los pacientes. ¿Cuáles son los tratamientos, opciones de tratamientos que podemos realizar? La primera elección, en caso de lesiones localizadas, podemos utilizar y pensar en un antiséptico como primera medida, como la clorexidina, en dosis un poquito más altas a las habituales, la clorexidina al 2%, o el método más antiguo todavía, la violeta de genciana. Este tiene como contraindicación, que no sería una contraindicación, sino como desventaja, es que tiñe las mucosas, pero en casos de no tener por razones de estar muy lejos y tener solo la violeta de genciana es muy eficaz, es un método antiguo, pero muy, muy eficaz de tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza? Se pone 2 veces al día, por 3 días, se espera una semana y se vuelve a aplicar por 3 veces. O sea, se aplican 2 veces por día por 3 días, se espera una semana, se vuelve a hacer la aplicación, se espera una semana y así. Otra de las pautas de tratamiento, esperen un segundo. Puede ser la aplicación tópica de nistatina, esto es lo que más utilizamos nosotros, ¿sí? Nistatina de 200 a 400 unidades internacionales cada 6 horas por un periodo de hasta 14 días. La dosis de posología, como vimos, es 6 mililitros, o sea, 600.000 unidades internacionales cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, o sea, 2.400.000 unidades diarias. Otra de las pautas puede ser utilizar clotrimazol en pastillas. Las pastillas lo que se hace es chupar lentamente hasta disolver toda la pastilla en boca. No se debe masticar ni se debe tragar las pastillas porque son justamente de aplicación local y tópica. Esto tiene 10 miligramos de 4 a 5 veces diarias durante 1 a 2 semanas. Las reacciones adversas o secundarias es que puede alterar el sentido del gusto y producir malestar estomacal. Lo mismo pasa con las pastillas de nistatina. Se puede utilizar 1 o 2 pastillas chupando lentamente sin masticar ni tragar 4 o 5 veces por día. Y la suspensión oral, que es como lo dijimos acá, 5 mililitros 4 veces al día de hasta 14 días, y hay que tenerlo el mayor tiempo posible en boca antes de tragarlo.
En, en las terapias que tienen fase aguda diseminada, con lesiones diseminadas hacia la faringe, esófago o en recidivas, o para prevención de neutropénicos y pacientes con eh, inmunodeficiencia o inmunodeprimidos, se puede utilizar el itraconazol, como dijimos, 100 miligramos diarios de 7 a 14 días o 200 miligramos diarios de 14 a 21 días. Siempre, como dijimos, todos los antifúngicos tienen una reacción adversa a nivel hepático, entonces tienen que estar controladas las funciones hepáticas del paciente mientras está tomando este medicamento. El fluconazol se puede dar de 200 miligramos diarios, como dijimos, de 7 a 14 días o 400 miligramos diarios de 14 a 21 días, de acuerdo a la reacción del paciente y a la infección que esté presentando en ese momento. Y en caso de pacientes internados o intrahospitalarios, podemos utilizar la anfotericina B de 100 miligramos diarios, 4 veces al día. Si trabajamos con suspensión oral, esta no se utiliza, ¿sí? Trabajamos esta, 0,5 miligramos por kilos diarios de 14 a 21 días, intravenoso e intrahospitalario, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta eh, que estas se utilizan solo por vía intravenosa actualmente. Para candidiasis orofaringia, el fármaco de elección es el fluconazol por vía oral. El primer día damos una dosis de ataque de 200 miligramos y luego bajamos a 100 miligramos días por hasta 10 días. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta es, eliminados signos y síntomas, mínimo 48 horas más de tratamiento, hasta, en este caso fluconazol, por hasta 10 días. En caso de que durante los primeros días este paciente no tenga remisión de la patología, podemos hacer un primer intento de aumento de dosis, ¿sí? Si estamos dando 100 miligramos día, podemos aumentar al doble, ¿sí? O por vía intravenosa hasta 600 miligramos día. Cambiar en caso de que uno esté sospechando de que hay resistencia al fluconazol, cambiarlo al itraconazol de 200 a 400 miligramos día, o en caso de lesiones más graves, pensar en una anfotericina B o ABLC, que sería anfotericina B del complejo lipídico, ¿sí? Esto se reserva para casos de internación, ¿sí? En candidiasis esofágica, trabajamos con fluconazol por vía oral, de 200 a 400 miligramos día, y para prevención, ¿sí? En pacientes inmunos deprimidos que tengan que realizarse alguna cirugía con sitio de infección fungal, que nosotros estemos viendo que hay infección fungal, para prevención en estas cirugías, podemos trabajar con fluconazol por vía oral de 400 miligramos día. La candidiasis diseminada e infección profunda vamos a trabajar, como dijimos, por vía endovenosa con anfotericina B, pero en tratamientos intrahospitalarios. Me esperan 5 minutos porque creo que tengo un timbre. 5 minutos y ya estoy de nuevo con ustedes.
Volví. Esto de estar en la casa, uno tiene que hacer cosas extras. Bueno, vamos a ver. Para aspergilosis, que es otro tipo de patología fúngica a nivel oral, para tratamiento de todas las formas se utiliza el voriconazol o la anfotericina B liposomal, ¿sí? Alternativas para esto serían un posaconazol o el litraconazol, estas las nuevas, caspofungina y otras equinocandinas, en caso de patologías más graves, ¿sí? Como profilaxis en pacientes con factores de riesgo, depende de la forma clínica y las características del huésped, ¿sí? Pero en general se utiliza como primera medida el voriconazol y a nivel intrahospitalario la anfotericina B. Para mucormicosis, ahí tienen el artículo de donde saqué esta información, que es de la Asociación Odontológica Argentina del 23. El tratamiento principal es la combinación, el más efectivo es la combinación de anfotericina B de 10 miligramos por kilo más posaconazol, y una alternativa es la anfotericina B más isavuconazol. Dentro de la mucormicosis rinocerebral o rinoorbitaria, generalmente se da más en pacientes diabéticos, la combinación de anfotericina B más una equinocandina, que esta combinación es mucho más eficaz que la monoterapia de anfotericina B, ¿sí? En pacientes oncohematológicos se trata con anfotericina B y la duración del tratamiento de todos estos pacientes es indicado hasta que la anatomía patológica y las clínicas no presenten indicios de patología. Esto tienen que saber que es una patología muy grave, de avance rápido y que puede matar al paciente en 2 semanas, ¿sí? Por eso este tratamiento es sumamente importante y el diagnóstico de estos pacientes tiene que ser definido e importante como para evitar justamente los daños o las secuelas de los pacientes que también son graves. Como para terminar, saber que el uso generado de antimicóticos, así como todos los antimicrobianos, dan como el mal uso, ¿sí? O el uso generalizado de estos, dan como resultado mayor resistencia intrínseca y adquirida, sobre todo en uso de antimicóticos de las especies fúngicas. Por eso siempre trabajamos nosotros con un uso racional de todos los antimicrobianos, ya que esto es una responsabilidad de todos. Bueno, con esto terminamos esta parte de antifúngicos. ¿Cómo están? ¿Se entendió? ¿Hay alguien en la sala? ¿O ya se me fueron todos? Sí, Doc. ¿Se entendió? ¿Hay algún tipo de duda Sí, con respecto a antifúngicos? Ahora vamos a entrar en antivirales. Por eso quiero saber, ¿alguna pregunta, algo que haya quedado, que quieran que repita o que no se entendió bien? Bueno, seguimos entonces. Antivirales. Como vimos, me voy a tomar medio mate. Así como vimos en antifúngicos,
tenemos que ver primero para saber cuáles son los fármacos antivirales, primero tenemos que saber cuáles son las patologías que vamos a observar en boca de origen viral. Sobre todo, y las más frecuentes son las del virus del herpes humano. Tenemos acá, como ven, todos los virus del herpes humano y las patologías que pueden producir. El virus del herpes 1 y 2, ¿sí? Que es el herpes simple 1 y 2, que nos puede generar la gingivoestomatitis herpética o el herpes simple. El virus del herpes humano 3, que nos produce varicela o herpes zóster. El virus del Epstein-Barr, que se nos va a manifestar como nucleosis infecciosa o leucoplasia pilosa. Saben que la leucoplasia es uno de los pródromos dentro de las eh, virus también del SIDA, en la enfermedad del SIDA, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringio, todos estos están dados por el virus del Epstein-Barr. El citomegalovirus, que nos genera las úlceras mucosas, ¿sí? El exantema súbito, la pitiriasis rosada, el sarcoma de Kaposi, todos estos generalmente tenemos para estos antifúngicos, acá tenemos, de análogos de los nucleócidos, ¿sí? Como el aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir y el ganciclovir. Y los análogos de los pirofosfatos existen muchísimos más, ¿sí? Estos son los más básicos y los más utilizados en odontología. Dentro de los análogos de pirofosfato, el foscarnet. El aciclovir está indicado para el virus del herpes simple y la varicela zóster. Puede administrarse por vía intravenosa en infecciones graves, por vía oral, que es la más utilizada en el herpes labial, y por vía tópica, que tiene escaso valor en el tratamiento labial, ¿sí? En embarazadas se reserva solo para infecciones graves debido a las reacciones adversas que tiene. Estas son las presentaciones comerciales que pueden encontrar en Argentina. Ya les voy haciendo como un resumencito. ¿Cuáles son las indicaciones para los pacientes con herpes simple? Siempre, y sobre todo en pacientes inmunocompetentes, lo primero es reposo y mantener el balance hidroléctrico, o sea, mantener al paciente bien hidratado. ¿Sí? El uso de analgésicos, sobre todo en niños, ¿sí? Porque son lesiones bastante dolorosas y generan inflamación y molestia. Mantener la boca limpia, ¿sí? Un buen cepillado si es posible, y si no, con antisépticos alcalinos. Saber que los antisépticos para este tipo de lesiones, que son estas vesículas que se erosionan y son muy dolorosas, tienen que ser antisépticos alcalinos sin alcohol ni astringente, porque si no arde, duele, pica. Para los pacientes, sobre todo los más pequeños, podemos llegar a utilizar anestésicos tópicos al momento de alimentarse para que puedan alimentarse sin dolor. Tener una dieta líquida, hipercalórica, porque saben que esto, sobre todo los niños más chiquitos, tanto en herpes simple como la estomatitis herpética, no quieren comer porque les duele. Entonces hacer una dieta líquida con purés, ¿sí? Bien hipercalórica, para que esos chicos puedan alimentarse. Desinfección, como dijimos, en todas las patologías infecciosas, desinfección, o si es posible, reemplazo de tanto chupetes, mamaderas, prótesis, cepillos, ¿sí? Mantener eso bien desinfectado y que sea individual. Y el uso de antivirales en los pacientes inmunocompetentes, en caso de en etapa de pródromo. Si pasamos las 72 horas, el tratamiento antiviral es ineficaz, ¿sí? Sabemos que las patologías virales son autolimitantes, duran de 1 semana a 14 días, ¿sí? Y si son pacientes inmunocompetentes, esto se resuelve en los 14 días.
lo que hace el antiviral es reducir ese tiempo y evitar las complicaciones a las sobreinfecciones, ¿sí? Por eso siempre se dice que en pacientes inmunocompetentes, dentro de las etapas de pródromo, sí es eficaz un tratamiento con antivirales. Pasadas las 72 horas o en etapa de coste ya no es necesario, ¿sí? O no se justifica el tratamiento. El tratamiento con aciclovir para herpes simple vamos a dar comprimidos de 400 miligramos cada 8 horas, o sea, 1200 miligramos día por hasta 10 días. En herpes severo, comprimidos de 15 miligramos por kilo cada 6 horas por 7 días mínimo. Y en herpes recidivante, comprimidos de 400 u 800 miligramos cada 6 horas. A través de la vía intravenosa podemos trabajar en 5 o 10 miligramos por kilo cada 8 horas con estricta vigilancia intrahospitalaria, ¿sí? En pacientes VIH positivo, hasta 21 días se prolonga el tratamiento. Y por vía tópica, la indicación es unidad crema punta de dedo índice, ¿sí? Esa es la dosis, 6 veces al día por 7 días. Para gingivostomatitis herpética se inicia el tratamiento, como dijimos, en etapa de pródromo, las primeras 72 horas, por vía oral, 60 miligramos por kilo por día, con un máximo de dosis de 200 miligramos cada 6 horas por hasta 7 días. En caso de recurrencia o herpes recidivante, al primer signo o síntoma se trabaja por vía oral 400 miligramos cada 12 horas. Estas son diferentes pautas de tratamiento, puede ser cualquiera, le di varias opciones como para que tengan en cuenta. Pueden ser 400 miligramos cada 12 horas, es decir, 800 miligramos día, o 400 miligramos cada 8 horas, 1200 miligramos día, o la otra opción es reducir el intervalo, ¿sí? 200 miligramos, bajamos dosis, bajamos intervalo, mantenemos 1200 miligramos día. No se administra durante el sueño y es por hasta 5 días, en caso de herpes recurrente, ¿sí? El tratamiento tópico, dijimos punta de dedo índice en pomada 6 veces al día por 7 días. La duración del tratamiento siempre depende de la gravedad de la infección, del estado del enfermo y la respuesta al tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos? En vía oral, excepcionalmente tenemos náuseas, vómitos, exantema cutáneo, aturdimiento y cefalea. Por vía intravenosa, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, flebitis en el punto de infusión. Por eso es importante que se realice de manera lenta, con mucho líquido, ¿sí? Que el equilibrio hidroeléctrico del paciente esté controlado. Otra de las patologías es exantema cutáneo, náuseas, vómitos, irritantes en el caso de extravasación. Por vía tópica puede generar una sensación de quemadura, prurito o eritema. Siempre recordar, van a ver en todos mis teóricos, la presencia de excipientes, ¿sí? Se recomienda comprobar los diferentes excipientes, depende de la marca, se modifican los excipientes, ¿sí? Entonces siempre hay que ver los excipientes del fármaco que nosotros vamos a prescribir. En suspensiones orales, por ejemplo, contienen sorbitol, alcohol bencílico, fructuosa, la fructuosa está totalmente contraindicada en pacientes con intolerancia hereditaria. Las precauciones. En pacientes inmunodeprimidos hay riesgo de púrpura trombótica, trombocitopénica o síndrome hemolítico urémico. En pacientes con insuficiencia renal o con fármacos nefrotóxicos
hay que mantener la hidratación adecuada durante su administración intravenosa, como ya lo hablamos. En pacientes con enfermedades neurológicas y hepáticas avanzadas, esta administración intravenosa va a provocar alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia renal, deshidratación o hipoxia grave. Por eso siempre cuando se administra todos los fármacos que se administran por vía intravenosa, tiene que tener el paciente una hidratación adecuada para evitar complicaciones. Otros datos que hay que tener en cuenta: la aciclovir se conserva entre 15 y 25 grados centígrados y se debe proteger de la humedad. Estas cosas hay que hablarlas con el paciente para que el fármaco sea efectivo. En soluciones orales hay que evitar justamente que decante el principio activo, entonces siempre se agita antes de utilizar. En inyectables viene el polvo seco para reconstituir, y esto, una vez que se prepara, dura 12 horas a temperatura ambiente. El ganciclovir es otro fármaco, es un análogo de la aciclovir, pero se reserva por sus características de reacciones adversas más graves, está solo reservado para citomegalovirus, ¿sí? Es sensible y puede ser utilizado para todos los otros tipos de virus, pero está reservado para citomegalovirus. Tiene alta toxicidad sistémica, por eso está contraindicado en embarazo, lactancia, en pacientes con valores bajos de plaqueta y glóbulos blancos. Su vía de administración puede ser tanto oral como intravenosa. La dosis es de 5 miligramos por kilo una vez al día por 7 días. Y si se realiza por vía intravenosa, la perfusión debe ser por 1 hora, o sea que tiene que ser una perfusión lenta para evitar las complicaciones de la vía intravenosa. El Foscarnet es el análogo de los pirofosfato, está indicado por sus reacciones adversas también a herpes resistente al aciclovir o el citomegalovirus resistente al ganciclovir. No se administra por vía oral, se administra solo por vía intravenosa. La dosis es de 90 a 120 miligramos por kilo por día, por 7 días, y si se realiza una perfusión por 2 horas. Este es todavía más lento, ¿sí? Las reacciones adversas son graves, hay nefrotoxicidad, flebitis, anemia, temblor, convulsiones, por eso es un fármaco que es solo reservado para los pacientes que son resistentes a los fármacos anteriores. Y esto es todo de antivirales y antifúngicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado sin o que haya pasado muy rápido, que quieran rever? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, con esto entonces nos despedimos por hoy. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Gracias.